Bienvenido a la cadena Libros Raros, un espacio dedicado a libros raros, poderosos y transformadores, centrado en la psicología, la disciplina mental, el éxito y las leyes invisibles que gobiernan la mente humana. Cada contenido está diseñado como una inmersión profunda para reprogramar la mente y transformar la relación con la riqueza y el poder. El juego del dinero revela una verdad incómoda. El dinero no es solo una herramienta, es un sistema con sus propias reglas. Quienes las ignoran trabajan para el dinero, quienes las comprenden hacen que el dinero trabaje para ellos. Louis W. Dawson es un pensador del éxito financiero cuya idea central es clara. La riqueza es pres de todo un juego psicológico antes de ser material. Introdu. ¿Por qué algunas personas atraen el dinero con aparente facilidad, mientras que otras lo persiguen sin nunca lograr retenerlo? ¿Por qué hay quienes ganan poco pero logran acumular riqueza, y otros que generan grandes ingresos pero siguen viviendo en escasez? Estas preguntas no tienen que ver únicamente con el trabajo, el talento o las oportunidades. Apuntan a algo más profundo, más invisible, pero mucho más determinante: la forma en que la mente percibe, interpreta y gestiona el dinero. ¿Y si el dinero no fuera una cuestión de esfuerzo, sino de estrategia mental? La mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que trabajar más es la única vía hacia la riqueza, pero esta creencia oculta una realidad más compleja. El dinero sigue reglas, dinámicas y patrones que no siempre son evidentes. Aquellos que las comprenden dejan de reaccionar ante el dinero y comienzan a dirigirlo con intención. Esta obra no trata solo de ganar dinero, sino de entender el juego en el que estás participando sin darte cuenta. Aquí descubrirás que la verdadera diferencia no está en cuánto haces, sino en cómo piensas, decides y actúas frente al dinero. Porque al final no es el dinero el que define tu vida, es tu mente la que define tu relación con él. Capítulo 1. La ilusión del dinero. Desde muy temprano, la mayoría de las personas construyen una idea del dinero basada en lo que observan, en lo que les enseñan y en lo que la sociedad repite constantemente. Se les dice que el dinero es el objetivo, que es la meta final, que todo esfuerzo debe orientarse a obtenerlo. Se crea así una percepción en la que el dinero se convierte en el centro de la vida, en el símbolo del éxito, en la medida del valor personal. Sin embargo, esta visión contiene una distorsión profunda, una ilusión que condiciona la manera de pensar, de actuar y de vivir. La ilusión del dinero no reside en su existencia, sino en la interpretación que se hace de él. Se cree que el dinero es poder, pero en realidad es una representación del poder. Se cree que es seguridad, pero en realidad es una herramienta que puede o no generar seguridad dependiendo de cómo se utilice. Se cree que es libertad, pero en muchos casos termina siendo una forma de dependencia. Esta confusión entre lo que el dinero representa y lo que realmente es crea una relación desequilibrada. Las personas comienzan a perseguir el dinero como si fuera el fin último, sin cuestionar si esa búsqueda las acerca o las aleja de lo que realmente desean. Lo que la mayoría cree sobre el dinero está profundamente influenciado por el entorno. Desde la infancia se internalizan ideas como: hay que trabajar duro para ganar dinero, el dinero es difícil de conseguir, los ricos son diferentes o más dinero significa más felicidad. Estas creencias, repetidas una y otra vez, se convierten en verdades incuestionables. Pero cuando se observan con atención, se revela que muchas de ellas son incompletas o directamente erróneas. Trabajar duro no garantiza riqueza, así como ganar mucho dinero no garantiza estabilidad. Existen personas que trabajan toda su vida sin salir de una situación limitada y otras que,
con menos esfuerzo aparente, logran construir una abundancia sostenida. Esta diferencia no se explica únicamente por factores externos, sino por la manera en que cada individuo comprende y utiliza el dinero. La realidad es que el dinero no responde al esfuerzo en sí mismo, sino a la dirección del esfuerzo, a la estrategia aplicada y a la claridad mental con la que se toman decisiones. El dinero es un sistema, y como todo sistema, tiene reglas. Ignorar estas reglas no impide que existan, solo garantiza que se juegue en desventaja. Una de las ilusiones más poderosas es considerar el dinero como una finalidad. Cuando se convierte en el objetivo principal, todas las acciones se subordinan a su obtención. Esto puede generar una sensación constante de carencia, ya que el dinero, por su naturaleza, nunca parece suficiente cuando se persigue como fin. Siempre hay un nivel más alto, una meta más lejana, una comparación constante con otros. Esta dinámica crea una insatisfacción permanente. En cambio, cuando el dinero se entiende como un símbolo, como una representación de valor, de intercambio y de energía, su papel cambia completamente. Deja de ser el centro para convertirse en un medio para construir, para crear, para expandir posibilidades. Esta perspectiva permite una relación más equilibrada, en la que el dinero se integra en la vida sin dominarla. El símbolo del dinero refleja algo más profundo, la capacidad de generar valor. Quienes comprenden esto dejan de enfocarse únicamente en el dinero y comienzan a enfocarse en aquello que lo produce. En lugar de perseguir directamente el dinero, desarrollan habilidades, crean soluciones, generan impacto. El dinero aparece entonces como consecuencia, no como objetivo. Esta inversión de perspectiva es fundamental. Cambia la dirección de la energía mental y permite construir una base más sólida. El dinero, en este sentido, se convierte en un indicador, no en un propósito. Indica la efectividad de las acciones, la utilidad del valor generado, la coherencia entre lo que se ofrece y lo que se necesita. Pero no define la esencia de la vida ni el valor de la persona. El problema surge cuando esta distinción no es clara. Entonces, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una obsesión. Se trabaja más, se sacrifica más, se acumula más, pero la sensación de plenitud no llega. Esto se debe a que se está persiguiendo un símbolo como si fuera la realidad misma. Otra ilusión central es el concepto de trabajar para ganar. Esta idea está tan arraigada que rara vez se cuestiona. Se asume que el único camino hacia el dinero es intercambiar tiempo por ingresos. Esta lógica crea una relación directa entre esfuerzo y recompensa, pero también establece un límite. El tiempo es finito, la energía es limitada. Si el ingreso depende exclusivamente de la cantidad de tiempo trabajado, entonces existe un techo inevitable. Este modelo, aunque funcional en ciertos contextos, no permite una expansión real. Mantiene a la persona en un ciclo constante de esfuerzo, donde el descanso se percibe como pérdida y el trabajo como única fuente de valor. El peligro de esta mentalidad no es solo económico, sino también mental. Se internaliza la idea de que el valor personal está ligado a la productividad constante. Se pierde la capacidad de pensar estratégicamente, de crear sistemas, de buscar alternativas. La mente se enfoca en hacer más, no en hacer mejor. Sin embargo, quienes comprenden el juego del dinero, operan de manera diferente. No se limitan a trabajar por dinero, sino que buscan crear estructuras donde el dinero pueda fluir de manera independiente de su tiempo directo. Esto no significa evitar el trabajo, sino redefinir su propósito. El trabajo deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una fase inicial.
en una inversión que permite construir algo más grande. La transición de trabajar por dinero a hacer que el dinero trabaje es uno de los cambios más importantes en la comprensión financiera. Este cambio requiere una transformación en la manera de pensar. Implica cuestionar creencias, desafiar hábitos y desarrollar una visión a largo plazo. No es un proceso inmediato, pero es esencial para salir de la ilusión. También implica aceptar que el dinero no es neutral en la forma en que se percibe. Cada persona proyecta en él sus miedos, sus deseos, sus inseguridades. Para algunos, el dinero representa seguridad. Para otros, poder. Para otros, reconocimiento. Estas proyecciones influyen en la manera en que se maneja. Una persona que asocia el dinero con miedo puede evitar riesgos incluso cuando son necesarios. Otra que lo asocia con estatus puede gastar en exceso para mantener una imagen. Comprender estas asociaciones es clave para desactivar patrones automáticos y construir una relación más consciente. La ilusión del dinero también se refuerza a través de la comparación. En un entorno donde el éxito se mide en términos financieros visibles, es fácil caer en la trampa de compararse constantemente con otros. Esta comparación distorsiona la percepción de la realidad. Se ven resultados, pero no procesos. Se ven cifras, pero no estrategias. Esto puede generar frustración, ansiedad o decisiones impulsivas. La concentración se pierde, la claridad se debilita. En lugar de seguir un camino propio, se intenta replicar el de otros sin entender sus fundamentos. Esta dinámica aleja del verdadero entendimiento del dinero y refuerza la ilusión. Salir de esta ilusión no significa rechazar el dinero, sino comprenderlo en su verdadera dimensión. Significa reconocer que es una herramienta poderosa, pero no un fin absoluto. Significa dejar de perseguirlo ciegamente y comenzar a dirigirlo con intención. Este cambio de enfoque permite tomar decisiones más conscientes, construir estrategias más efectivas y desarrollar una relación más saludable. La claridad mental se convierte en el punto de partida. Cuando se ve el dinero como lo que es, sin las distorsiones habituales, se abre la posibilidad de utilizarlo de manera inteligente. Se deja de reaccionar y se comienza a actuar con propósito. En este punto, la pregunta ya no es cuánto dinero se puede ganar, sino cómo se puede utilizar para crear valor, estabilidad y libertad. La ilusión se disuelve progresivamente, dando lugar a una comprensión más profunda y a una práctica más efectiva. Este proceso no es solo financiero, es también mental. Implica redefinir la relación con el esfuerzo, con el tiempo, con el valor. Implica reconocer que el dinero no define la vida, pero puede amplificarla si se utiliza correctamente. Al final, comprender la ilusión del dinero es el primer paso para jugar el juego con conciencia, para dejar de ser arrastrado por sus dinámicas y comenzar a influir en ellas. Es el inicio de una transformación que no solo cambia la manera de ganar, sino la manera de pensar, de decidir y de vivir. Capítulo 2. La psicología de la riqueza. La relación que una persona tiene con el dinero no comienza en su cuenta bancaria, sino en su mente. Antes de cualquier resultado visible, existen estructuras invisibles que determinan cómo se percibe, se atrae, se conserva o se pierde el dinero. Estas estructuras están formadas por creencias, emociones y patrones mentales que, en la mayoría de los casos, operan de manera automática. La psicología de la riqueza no trata simplemente de pensar en positivo o desear más dinero, sino de comprender profundamente cómo funciona la mente en relación con la abundancia y cómo ciertos condicionamientos pueden limitar o expandir las posibilidades financieras. Desde la infancia, cada individuo absorbe mensajes sobre el dinero.
Algunos crecen escuchando que el dinero es escaso, que es difícil de conseguir, o que solo unos pocos privilegiados pueden acceder a él. Otros reciben ideas como que el dinero corrompe, que es fuente de problemas o que no es compatible con valores espirituales o humanos. Estas creencias, repetidas en el entorno familiar, educativo o social, se integran en el subconsciente y comienzan a influir en las decisiones sin que la persona sea plenamente consciente de ello. Con el tiempo, estas ideas se convierten en filtros a través de los cuales se interpreta la realidad. No se trata de hechos objetivos, sino de interpretaciones que condicionan la forma de actuar. Una persona que cree que el dinero es difícil de conseguir tenderá a percibir más obstáculos que oportunidades. Otra que asocia la riqueza con egoísmo puede rechazar inconscientemente situaciones que le permitirían prosperar. Estas creencias invisibles no solo afectan lo que se hace, sino también lo que se evita. Y en muchos casos, lo que se evita tiene un impacto mayor que lo que se intenta. El poder de estas creencias reside en que rara vez se cuestionan. Se asumen como verdades absolutas, cuando en realidad son construcciones mentales adquiridas. La mente busca coherencia con lo que cree, por lo que tiende a crear experiencias que confirmen esas creencias. Este fenómeno refuerza el ciclo. La creencia genera una acción o una omisión. La acción produce un resultado, y el resultado confirma la creencia. Romper este ciclo requiere un nivel de conciencia que no es común, ya que implica observar los propios pensamientos con distancia, identificar patrones y cuestionarlos. Este proceso no es inmediato, pero es fundamental para cualquier transformación real en la relación con el dinero. Junto a las creencias, las emociones juegan un papel decisivo. El dinero no es solo un elemento racional, está cargado de significado emocional. Miedo, culpa y ansiedad son algunas de las emociones más frecuentes asociadas a él. El miedo puede manifestarse de muchas formas: miedo a perder dinero, a no tener suficiente, a tomar decisiones equivocadas o incluso a tener demasiado y no saber gestionarlo. Este miedo puede paralizar, llevar a evitar riesgos necesarios o a tomar decisiones excesivamente conservadoras. También puede generar comportamientos impulsivos, como gastar rápidamente por temor a perder oportunidades o acumular sin un propósito claro. La culpa es otra emoción que afecta profundamente la relación con la riqueza. Algunas personas sienten que no merecen tener dinero o que su prosperidad puede afectar negativamente a otros. Esta sensación puede estar ligada a creencias culturales, religiosas o personales. Como resultado, incluso cuando logran generar ingresos, pueden encontrar formas de perderlos o de no aprovecharlos plenamente. Este autosabotaje no es consciente, pero es real. La mente busca mantener la coherencia con lo que considera justo o aceptable. Si la riqueza entra en conflicto con esa percepción, se generan tensiones que se resuelven reduciendo o bloqueando el flujo de dinero. El autosabotaje es una consecuencia directa de estas creencias y emociones no resueltas. Se manifiesta en decisiones aparentemente irracionales, en procrastinación, en falta de consistencia o en elecciones que limitan el crecimiento. Una persona puede tener conocimientos, habilidades y oportunidades, pero si su estructura mental no está alineada con la riqueza, encontrará formas de frenarse. Este fenómeno es especialmente difícil de detectar porque no siempre es evidente. Puede disfrazarse de prudencia, de humildad o incluso de lógica. Sin embargo, en el fondo, responde a patrones internos que buscan evitar una expansión que la mente no considera segura o adecuada. Reprogramar el espíritu financiero
implica intervenir en estos niveles profundos. No se trata solo de adquirir nuevos conocimientos, sino de transformar la manera en que se piensa y se siente respecto al dinero. Este proceso comienza con la identificación de las creencias existentes. Es necesario observar qué ideas surgen cuando se piensa en el dinero, qué emociones aparecen, qué patrones se repiten. Esta observación debe hacerse sin juicio, con una actitud de curiosidad. Solo al reconocer estos elementos es posible empezar a modificarlos. Una vez identificadas las creencias limitantes, el siguiente paso es cuestionarlas. Esto implica analizar su origen, su validez y su impacto. Muchas de estas creencias no tienen una base real, sino que provienen de experiencias pasadas o de influencias externas. Al cuestionarlas, se abre la posibilidad de reemplazarlas por otras más útiles. Este reemplazo no es simplemente un acto de voluntad, sino un proceso que requiere repetición y coherencia. La mente necesita tiempo para integrar nuevas ideas y convertirlas en referencias estables. Además de trabajar con las creencias, es fundamental gestionar las emociones. Esto no significa eliminarlas, sino comprenderlas y regularlas. El miedo, por ejemplo, puede ser una señal útil si se interpreta correctamente. Puede indicar la necesidad de preparación o de análisis, pero no debe paralizar la acción. La culpa puede revelar conflictos internos que necesitan ser resueltos, pero no debe impedir el progreso. Aprender a reconocer estas emociones, a observarlas sin identificarse completamente con ellas, permite tomar decisiones más conscientes. La regulación emocional es una habilidad que se desarrolla con práctica y tiene un impacto directo en la calidad de las decisiones financieras. La reprogramación del espíritu financiero también implica adoptar una nueva identidad. No se trata solo de hacer cosas diferentes, sino de verse a uno mismo de manera diferente. Una persona que se percibe como incapaz de generar riqueza actuará en consecuencia, incluso si tiene oportunidades. En cambio, alguien que se identifica como capaz de crear valor y gestionar recursos actuará con mayor confianza y claridad. Esta identidad no se construye de la noche a la mañana, pero se fortalece con cada acción coherente. Cada decisión alineada con la nueva visión refuerza esta identidad y facilita las siguientes acciones. Otro aspecto clave es la relación con el entorno. Las creencias y comportamientos están influenciados por las personas con las que se interactúa. Un entorno que refuerza la escasez, el miedo o la negatividad puede dificultar el proceso de reprogramación. En cambio, un entorno que fomenta el crecimiento, la responsabilidad y la visión a largo plazo puede acelerar el cambio. Esto no significa necesariamente cambiar completamente de entorno, sino ser consciente de su influencia y buscar fuentes de información y apoyo que estén alineadas con los objetivos. La psicología de la riqueza no es un concepto abstracto, es una realidad práctica que se manifiesta en cada decisión, en cada acción y en cada resultado. Comprenderla permite pasar de una relación reactiva con el dinero a una relación consciente y estratégica. No se trata de eliminar todos los errores o de alcanzar una perfección imposible, sino de avanzar progresivamente hacia una mayor claridad y coherencia. Cada paso en este proceso reduce la influencia de patrones limitantes y aumenta la capacidad de actuar con intención. Al final, la riqueza no es solo una cuestión de cuánto dinero se tiene, sino de cómo se piensa, se siente y se actúa en relación con él. Transformar esta relación es el fundamento sobre el cual se construye cualquier éxito financiero duradero. Capítulo 3. Las reglas ocultas del juego. La mayoría de las personas participa en el juego del dinero sin comprender realmente sus reglas.
Observan resultados, comparan situaciones, reaccionan ante las circunstancias, pero no ven el sistema que está operando detrás. Esta falta de comprensión crea una sensación de injusticia o de azar, como si el éxito financiero fuera cuestión de suerte o privilegio. Sin embargo, al igual que en cualquier juego, existen reglas, patrones y dinámicas que determinan los resultados. Estas reglas no siempre son visibles ni se enseñan de manera directa, pero están presentes en cada movimiento, en cada decisión y en cada consecuencia. Comprenderlas no garantiza automáticamente la riqueza, pero ignorarlas garantiza jugar en desventaja. Las leyes invisibles del dinero no son leyes escritas en un manual accesible para todos, sino principios que se manifiestan a través de la práctica, la observación y la experiencia. Una de estas leyes es que el dinero sigue el valor. Esto significa que el flujo de dinero se dirige hacia aquello que resuelve problemas, satisface necesidades o genera utilidad. Sin embargo, esta idea, aunque simple en apariencia, es frecuentemente mal interpretada. Muchas personas creen que basta con trabajar duro para crear valor, pero el valor no se define solo por el esfuerzo invertido, sino por el impacto que se genera. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de tiempo, pero si una crea algo que tiene mayor demanda o utilidad, el flujo de dinero será diferente. Esta ley implica que no basta con producir, es necesario producir algo que otros perciban como valioso. Otra ley importante es la de la percepción. El dinero no responde únicamente al valor objetivo, sino también a la forma en que ese valor es percibido. Esto introduce una dimensión estratégica en el juego. La manera en que se presenta una idea, un producto o un servicio puede influir tanto como su calidad. Esto no significa engañar, sino comprender que la comunicación, la claridad y la visibilidad son parte del proceso. Muchas oportunidades se pierden no porque carezcan de valor, sino porque no son percibidas como tales. En este sentido, entender el juego implica desarrollar no solo la capacidad de crear valor, sino también la habilidad de hacerlo visible y comprensible para otros. Existe también una ley relacionada con la circulación. El dinero no está diseñado para permanecer estático, sino para moverse. Quienes intentan retenerlo sin permitir su flujo suelen bloquear oportunidades de crecimiento. Esto no significa gastar sin control, sino entender que el dinero utilizado estratégicamente puede generar más dinero. Invertir, reinvertir y movilizar recursos son acciones que responden a esta ley. La acumulación pasiva, basada únicamente en el ahorro sin estrategia, puede limitar el potencial de expansión. El equilibrio entre conservar y movilizar es fundamental. Saber cuándo retener y cuándo liberar recursos es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y la comprensión del contexto. Otra regla menos evidente es la del riesgo calculado. El dinero tiende a dirigirse hacia quienes están dispuestos a asumir cierto nivel de incertidumbre, pero no cualquier tipo de riesgo. La diferencia entre un riesgo impulsivo y un riesgo estratégico es clave. Muchas personas evitan cualquier tipo de riesgo por miedo a perder, lo que limita sus oportunidades. Otras asumen riesgos sin análisis, lo que puede llevar a pérdidas innecesarias. Comprender el sistema implica evaluar, medir y decidir con base en información y claridad. El riesgo, bien gestionado, es un componente esencial del crecimiento financiero. Sin él, las posibilidades de expansión se reducen considerablemente. Una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué algunas personas parecen ganar siempre? Desde fuera, puede parecer que tienen una ventaja especial, una suerte constante o un acceso privilegiado.
Sin embargo, al observar más de cerca, se revela que estas personas suelen comprender mejor las reglas del juego. No reaccionan únicamente a las circunstancias, sino que anticipan, planifican y ajustan sus estrategias. Han desarrollado una forma de pensar que les permite identificar oportunidades donde otros ven obstáculos. Esta diferencia no siempre es visible, pero se refleja en los resultados. Además, estas personas suelen tener una relación distinta con el error. No lo ven como un fracaso definitivo, sino como una fuente de información. Cada error se convierte en una oportunidad para ajustar la estrategia, para aprender y mejorar. Esta capacidad de adaptación es fundamental en un sistema que está en constante cambio. Quienes ganan de manera consistente no son necesariamente los que nunca fallan, sino los que aprenden más rápido y ajustan mejor sus acciones. También existe una comprensión más profunda del tiempo. El dinero no siempre responde de manera inmediata a las acciones. Muchas estrategias requieren tiempo para desarrollarse y producir resultados. Las personas que buscan resultados inmediatos pueden abandonar procesos que, con paciencia, habrían sido efectivos. En cambio, quienes entienden el sistema adoptan una visión a largo plazo. Saben que algunas decisiones no generan beneficios instantáneos, pero construyen una base sólida para el futuro. Esta perspectiva les permite mantenerse constantes, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Comprender el sistema en lugar de sufrirlo implica cambiar de una mentalidad reactiva a una mentalidad estratégica. La mentalidad reactiva responde a lo que ocurre sin una dirección clara. Se basa en la urgencia, en la emoción del momento, en la presión externa. La mentalidad estratégica, en cambio, se basa en la anticipación, en la planificación y en la coherencia. No elimina la incertidumbre, pero la gestiona de manera más eficaz. Permite tomar decisiones con mayor claridad, alineadas con objetivos definidos. Este cambio de enfoque transforma la relación con el dinero. Deja de ser algo que sucede y se convierte en algo que se dirige. Otro elemento clave es la comprensión del entorno. El sistema financiero no opera en el vacío, está influenciado por factores económicos, sociales y tecnológicos. Estar atento a estos cambios permite adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades. Ignorarlos puede llevar a decisiones desfasadas o ineficaces. Sin embargo, esta atención no debe convertirse en una dependencia de la información constante, sino en una capacidad de interpretación. No se trata de reaccionar a cada noticia, sino de entender tendencias y patrones. Esta capacidad de análisis es parte de la comprensión del juego. La independencia en el pensamiento es otro aspecto fundamental. Muchas decisiones financieras están influenciadas por la opinión de otros, por tendencias o por presiones sociales. Seguir ciegamente estas influencias puede llevar a resultados inconsistentes. Quienes comprenden el sistema desarrollan su propio criterio. Escuchan, observan, pero no dependen completamente de las opiniones externas. Esta independencia les permite tomar decisiones más coherentes con su estrategia y sus objetivos. No se trata de aislarse, sino de mantener una claridad interna que guíe las acciones. Finalmente, comprender las reglas ocultas del juego implica aceptar que el dinero no es completamente predecible. Existen variables que no se pueden controlar, factores externos que pueden influir en los resultados. Sin embargo, esto no invalida la existencia de las reglas. Significa que el juego requiere flexibilidad, adaptación y una disposición constante a aprender. La certeza absoluta no es posible, pero una comprensión profunda reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de éxito. Al integrar estas leyes y principios,
la relación con el dinero cambia. Deja de ser un elemento caótico y se convierte en un sistema comprensible. Esto no elimina los desafíos, pero proporciona herramientas para enfrentarlos de manera más eficaz. La persona deja de ser un participante pasivo y se convierte en un jugador consciente. Este cambio es el paso esencial para avanzar en el juego del dinero, para dejar de reaccionar y comenzar a actuar con intención y estrategia. Capítulo 4. El flujo del dinero. El dinero no es un objeto estático, es un movimiento constante. Esta es una de las verdades más ignoradas y al mismo tiempo más determinantes en el juego financiero. La mayoría de las personas percibe el dinero como algo que se posee, que se guarda o que se pierde, pero rara vez lo entienden como un flujo dinámico que entra, circula y sale. Esta diferencia de percepción cambia completamente la manera de relacionarse con él. Cuando se entiende que el dinero está diseñado para moverse, se deja de intentar controlarlo de forma rígida y se comienza a dirigir su circulación con inteligencia. El dinero, al igual que la energía, fluye hacia donde encuentra apertura, utilidad y dirección. Intentar detener ese flujo sin comprensión suele generar bloqueos, mientras que aprender a canalizarlo permite multiplicarlo. La idea de que el dinero debe ser retenido a toda costa es una de las creencias más extendidas. Desde una perspectiva básica, ahorrar parece ser la solución lógica para asegurar estabilidad. Sin embargo, cuando esta idea se lleva al extremo, se convierte en un freno. El dinero retenido sin propósito pierde su capacidad de generar más valor. No se trata de eliminar el ahorro, sino de entender su función dentro del flujo. El ahorro inteligente no es una acumulación pasiva, sino una fase dentro de un proceso más amplio. Sirve como base, como protección y como preparación para futuras decisiones. Pero si el dinero se detiene completamente, deja de participar en el sistema que lo hace crecer. Este es uno de los errores más comunes: confundir seguridad con inmovilidad. La verdadera seguridad no proviene de retener, sino de saber cómo movilizar el dinero de manera estratégica. El flujo del dinero también está influenciado por la forma en que se percibe. Aquellos que ven el dinero como algo escaso tienden a cerrarse, a evitar movimientos, a tomar decisiones desde el miedo. Este miedo puede bloquear oportunidades, limitar inversiones y reducir la capacidad de expansión. En cambio, quienes entienden el dinero como un recurso dinámico adoptan una mentalidad diferente. No temen su salida porque confían en su capacidad de generar nuevas entradas. Esta confianza no es ingenua, se basa en la comprensión del sistema y en la experiencia. Permite tomar decisiones con mayor claridad, sin quedar paralizado por la incertidumbre. Atraer dinero no es un proceso mágico, es el resultado de crear condiciones favorables para su entrada. Estas condiciones incluyen la generación de valor, la visibilidad, la confianza y la coherencia. El dinero tiende a dirigirse hacia donde puede cumplir una función. Si una persona o un proyecto ofrece soluciones reales, el flujo se activa. Sin embargo, muchas veces se intenta atraer dinero sin crear estas condiciones. Se busca el resultado sin construir la base. Esto genera frustración y refuerza la idea de que el dinero es difícil de obtener. En realidad, el problema no está en el dinero, sino en la falta de alineación entre lo que se ofrece y lo que el entorno necesita o percibe como valioso. Retener el dinero, por otro lado, requiere habilidades diferentes. No basta con generar ingresos, es necesario gestionarlos. Aquí entran en juego la disciplina, la planificación y la claridad. Muchas personas logran atraer dinero, pero no logran conservarlo. Esto se debe a patrones de gasto impulsivo,
falta de control o ausencia de estrategia. El dinero entra, pero sale con la misma rapidez. Este ciclo crea una sensación de inestabilidad incluso cuando los ingresos son altos. Retener el dinero no significa evitar gastarlo, sino dirigir su uso. Implica decidir conscientemente dónde, cuándo y cómo se utiliza. Esta gestión consciente es lo que permite transformar ingresos en estabilidad y crecimiento. Uno de los mayores bloqueos en el flujo del dinero es la falta de claridad. Cuando no se tiene una visión definida, el dinero se utiliza de manera dispersa, se gasta sin intención, se invierte sin estrategia y se pierde sin aprendizaje. La claridad actúa como un canal que guía el flujo, permite que cada movimiento tenga un propósito, que cada decisión esté alineada con un objetivo. Sin esta claridad, el dinero se dispersa y pierde su potencial. Otro bloqueo importante es la relación emocional con el dinero. El miedo, la ansiedad o la euforia pueden distorsionar las decisiones. El miedo puede llevar a evitar oportunidades, la ansiedad a tomar decisiones precipitadas y la euforia a asumir riesgos innecesarios. Estas emociones, cuando no se gestionan, interrumpen el flujo natural. En lugar de moverse de manera estratégica, el dinero se mueve de manera reactiva. Aprender a observar y regular estas emociones es fundamental para mantener un flujo equilibrado. El entorno también juega un papel clave en la circulación del dinero. Las oportunidades, las conexiones y la información influyen en la dirección del flujo. Estar en un entorno que favorece el intercambio, la creación y la colaboración facilita la circulación. Por el contrario, un entorno limitado puede restringir las posibilidades. Esto no significa que el entorno determine completamente los resultados, pero sí influye en las oportunidades disponibles. Ser consciente de este factor permite tomar decisiones más informadas sobre dónde y cómo actuar. Otra dimensión del flujo es el tiempo. El dinero no siempre se mueve de manera inmediata. Algunas decisiones requieren tiempo para generar resultados. La impaciencia puede llevar a interrumpir procesos que aún no han madurado. Entender los ciclos del dinero permite actuar con mayor precisión. Saber cuándo esperar y cuándo actuar es una habilidad que se desarrolla con la experiencia. La velocidad del flujo no siempre es constante, y aceptar esta variabilidad es parte del juego. Un error frecuente es intentar controlar el flujo en lugar de dirigirlo. El control absoluto es una ilusión, ya que el dinero está influenciado por múltiples factores. Intentar prever cada movimiento puede generar rigidez y limitar la capacidad de adaptación. Dirigir el flujo, en cambio, implica establecer una intención, crear condiciones y ajustar las acciones según los resultados. Esta flexibilidad permite responder a los cambios sin perder la dirección. La relación entre entrada y salida es otro aspecto fundamental. Muchas personas se enfocan únicamente en aumentar sus ingresos, sin prestar atención a sus salidas. Sin embargo, el equilibrio entre ambos determina el flujo real. Un aumento de ingresos sin control de gastos puede no generar un cambio significativo. Por otro lado, una gestión eficiente de las salidas puede mejorar la situación incluso con ingresos moderados. Comprender esta relación permite tomar decisiones más equilibradas y sostenibles. El flujo del dinero también está relacionado con la confianza. Confiar en la propia capacidad para generar valor y adaptarse a las circunstancias facilita la circulación. Esta confianza no elimina el riesgo, pero reduce la parálisis. Permite actuar con decisión, aprender de los resultados y continuar ajustando la estrategia. Sin confianza, cada movimiento se percibe como una amenaza, lo que limita la acción y bloquea el flujo. Finalmente,
Comprender el flujo del dinero implica aceptar que no es algo que se posee de manera definitiva. Es un recurso que se gestiona, que se dirige y que se utiliza para crear nuevas posibilidades. Esta comprensión transforma la relación con el dinero. Deja de ser un objetivo estático y se convierte en un proceso dinámico. Al aprender a atraerlo mediante la creación de valor, a retenerlo mediante una gestión consciente y a movilizarlo mediante decisiones estratégicas, se desbloquea su verdadero potencial. El flujo se vuelve más fluido, más estable y más alineado con los objetivos. Este equilibrio entre entrada, gestión y movimiento es la base para avanzar en el juego del dinero con mayor claridad y efectividad. Capítulo 5. Pensar como un estratega. La diferencia entre quienes avanzan de manera constante en el juego del dinero y quienes permanecen estancados no reside únicamente en cuánto trabajan, sino en cómo piensan. Pensar como un estratega implica adoptar una perspectiva distinta, una forma de ver la realidad que va más allá de la acción inmediata y se orienta hacia la construcción de resultados sostenibles. La mayoría de las personas ha sido condicionada a actuar como trabajadora dentro del sistema, enfocándose en tareas, en esfuerzo y en cumplimiento. Este enfoque tiene su utilidad, pero también tiene límites claros. El trabajador ejecuta, responde, cumple objetivos definidos por otros o por circunstancias inmediatas. El estratega, en cambio, observa, analiza, anticipa y decide. No se limita a actuar dentro del sistema, busca comprenderlo y posicionarse de manera favorable dentro de él. Esta diferencia de enfoque genera resultados completamente distintos a largo plazo. El trabajador suele medir su progreso en función del esfuerzo invertido, mientras que el estratega lo mide en función de la efectividad de sus decisiones. Esta distinción es fundamental, porque permite salir de la lógica de hacer más para entrar en la lógica de hacer mejor. En el modelo del trabajador, el tiempo y la energía son los principales recursos. Se intercambian directamente por ingresos o resultados. Este modelo tiene un límite natural, ya que ambos recursos son finitos. El estratega, por el contrario, busca multiplicar el impacto de su tiempo y su energía. No se enfoca únicamente en la acción directa, sino en la creación de estructuras, sistemas o decisiones que generen resultados más allá del esfuerzo inmediato. Esto no elimina la necesidad de trabajar, pero redefine el propósito del trabajo. El trabajo se convierte en una herramienta para construir algo que funcione de manera más amplia y eficiente. Pensar como un estratega también implica comprender la diferencia entre corto plazo y largo plazo. Muchas decisiones financieras y personales están dominadas por la urgencia del presente, la necesidad de resolver problemas inmediatos, de obtener resultados rápidos o de responder a presiones externas, lleva a tomar decisiones que pueden ser útiles en el momento, pero perjudiciales en el futuro. Esta mentalidad de supervivencia limita la capacidad de crecimiento. El estratega no ignora el presente, pero no se deja dominar por él. Integra el corto plazo dentro de una visión más amplia. Cada decisión se evalúa no solo por su efecto inmediato, sino por su impacto en el tiempo. Esta capacidad de proyectar consecuencias es una de las habilidades más valiosas en el juego del dinero. Permite evitar errores comunes y construir una trayectoria más coherente. La visión a largo plazo no es simplemente pensar en el futuro, es actuar en el presente con una dirección clara. Es entender que algunas decisiones requieren tiempo para dar resultados y que la consistencia es más importante que la intensidad momentánea. Muchas personas abandonan estrategias efectivas porque no ven resultados inmediatos. Esta impaciencia es una de las principales barreras para el desarrollo financiero.
El estratega acepta que el crecimiento es un proceso. Sabe que la acumulación de decisiones correctas, aunque pequeñas, genera resultados significativos con el tiempo. Esta paciencia no es pasiva, es activa y consciente. Implica continuar actuando, ajustando y aprendiendo, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. La toma de decisiones es el núcleo del pensamiento estratégico. Cada acción es el resultado de una decisión previa, y cada decisión tiene consecuencias. Sin embargo, no todas las decisiones se toman con el mismo nivel de claridad. Muchas están influenciadas por emociones, hábitos o presiones externas. Pensar como un estratega implica desarrollar la capacidad de tomar decisiones con mayor conciencia. Esto no significa eliminar las emociones, sino reconocer su influencia y no permitir que dominen completamente el proceso. Una decisión inteligente se basa en información, en análisis y en coherencia con los objetivos. No se trata de buscar la perfección, sino de reducir la probabilidad de error y aumentar la consistencia. El estratega también entiende el valor de la información, pero no se pierde en ella. En un entorno donde la información es abundante, el desafío no es acceder a datos, sino interpretarlos correctamente. No toda la información es relevante, y no toda la información debe influir en las decisiones. Saber filtrar, priorizar y contextualizar es esencial. Esto permite evitar la parálisis por análisis, donde el exceso de información impide actuar. El estratega busca un equilibrio entre análisis y acción. Observa, evalúa y decide, pero también actúa y ajusta según los resultados. La flexibilidad es otro componente clave del pensamiento estratégico. El entorno cambia, las condiciones evolucionan y lo que funciona en un momento puede dejar de funcionar en otro. Aferrarse rígidamente a una idea o a una estrategia puede ser perjudicial. El estratega mantiene una dirección clara, pero es capaz de adaptarse. Esta adaptación no es improvisación. Es una respuesta consciente a nuevas circunstancias. Permite aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. La rigidez, en cambio, limita la capacidad de respuesta y puede llevar a perder oportunidades importantes. Pensar como un estratega también implica comprender la importancia de la priorización. No todas las acciones tienen el mismo impacto. Identificar qué actividades generan mayor valor y concentrar la energía en ellas es fundamental. Muchas personas distribuyen su tiempo en múltiples tareas de bajo impacto, lo que reduce su efectividad. El estratega, en cambio, busca enfocarse en lo esencial. Esto requiere claridad y disciplina, ya que implica decir no a muchas opciones para concentrarse en unas pocas. Esta capacidad de enfoque aumenta la eficiencia y acelera el progreso. Otro aspecto importante es la relación con el error. En un enfoque tradicional, el error se percibe como algo negativo que debe evitarse a toda costa. Esto puede generar miedo y limitar la acción. El estratega ve el error como una fuente de información. Cada resultado, positivo o negativo, proporciona datos que pueden utilizarse para mejorar. Esta perspectiva reduce el miedo y fomenta la experimentación controlada. Permite avanzar incluso en contextos de incertidumbre. No se trata de cometer errores de manera irresponsable, sino de aprender de ellos de forma consciente. La independencia mental es fundamental en este proceso. Las decisiones estratégicas no siempre coinciden con lo que la mayoría hace o recomienda. Seguir la opinión general sin cuestionarla puede llevar a resultados mediocres. El estratega escucha, observa, pero desarrolla su propio criterio. Esta independencia no significa ignorar a los demás, sino integrar la información sin perder la claridad interna.
permite tomar decisiones más alineadas con los objetivos personales y menos influenciadas por presiones externas. Finalmente, pensar como un estratega implica asumir responsabilidad. No se trata de culpar al entorno, a las circunstancias o a otros por los resultados. Implica reconocer que, aunque no todo está bajo control, las decisiones propias tienen un impacto significativo. Esta responsabilidad puede ser incómoda, pero es necesaria para el crecimiento. Permite aprender, ajustar y mejorar de manera continua. Sin ella, el progreso se limita, ya que se pierde la capacidad de influir en los resultados. En el contexto del dinero, esta mentalidad transforma la manera de actuar. Deja de ser una serie de reacciones a situaciones externas y se convierte en un proceso consciente de creación y gestión. El estratega no busca simplemente ganar dinero, busca construir un sistema que funcione de manera eficiente y sostenible. Este enfoque requiere tiempo, práctica y disciplina, pero ofrece resultados más sólidos y duraderos. Al adoptar esta forma de pensar, se abre la posibilidad de avanzar en el juego del dinero con mayor claridad, coherencia y control. Capítulo 6. Multiplicar el dinero. Multiplicar el dinero no es simplemente ganar más, sino transformar la relación que se tiene con los recursos para que estos crezcan más allá del esfuerzo directo. La mayoría de las personas permanece atrapada en un modelo lineal donde el ingreso depende del tiempo invertido. Este modelo limita el crecimiento porque establece una relación fija entre acción y resultado. En cambio, el concepto de multiplicación implica romper esa relación directa y crear mecanismos que amplifiquen el impacto de cada acción. Aquí es donde entra en juego el efecto apalancamiento, tanto mental como financiero. El apalancamiento mental consiste en cambiar la forma de pensar para identificar oportunidades, optimizar decisiones y maximizar resultados. No se trata solo de hacer más, sino de hacer de manera más inteligente. Es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de encontrar formas de utilizar los recursos existentes de manera más eficiente y de anticipar consecuencias antes de actuar. Esta habilidad no surge de manera automática, se desarrolla con práctica, observación y análisis. Permite convertir situaciones comunes en oportunidades de crecimiento y evita desperdiciar energía en acciones de bajo impacto. El apalancamiento financiero, por su parte, implica utilizar recursos externos o estructuras para aumentar el potencial de retorno. Puede manifestarse de diferentes maneras, como la inversión, la colaboración o la creación de sistemas que generen ingresos. Sin embargo, el error más común es intentar utilizar apalancamiento financiero sin haber desarrollado primero el apalancamiento mental. Sin claridad, disciplina y criterio, el uso de herramientas financieras puede convertirse en un riesgo en lugar de una ventaja. Por eso el proceso comienza en la mente. En 1900, la manera en que se percibe el dinero, el riesgo y la oportunidad determina la calidad de las decisiones. Multiplicar el dinero también implica comprender la diferencia entre ingreso y sistema. Un ingreso es un resultado puntual, una cantidad obtenida en un momento específico. Un sistema, en cambio, es una estructura que permite generar ingresos de manera continua. Muchas personas se enfocan únicamente en aumentar sus ingresos sin construir sistemas que los sostengan. Esto las mantiene en un ciclo constante de esfuerzo y dependencia. El estratega busca transformar cada ganancia en una base para algo más grande. No se trata de consumir inmediatamente lo que se gana, sino de preguntarse cómo ese recurso puede utilizarse para generar más valor en el futuro.
Esta mentalidad cambia completamente la dinámica financiera. Cada ingreso deja de ser un fin y se convierte en un medio. Esta transformación requiere disciplina, ya que implica resistir la tentación del consumo inmediato y priorizar la construcción a largo plazo. No significa eliminar el disfrute, sino equilibrarlo con la creación. Una parte del recurso se puede utilizar para necesidades y satisfacción personal, pero otra parte se dirige de manera consciente hacia la construcción de sistemas. Este equilibrio es clave para mantener la motivación sin comprometer el crecimiento. Construir múltiples fuentes de ingreso es una consecuencia natural de este enfoque. Depender de una sola fuente implica vulnerabilidad. Si esa fuente se ve afectada, toda la estructura se tambalea. Diversificar no es simplemente acumular actividades, sino crear diferentes canales que generen valor de manera independiente o complementaria. Esto reduce el riesgo y aumenta la estabilidad. Sin embargo, la diversificación debe ser estratégica. No se trata de dispersarse en múltiples direcciones sin coherencia, sino de construir de manera progresiva, asegurando que cada nueva fuente tenga sentido dentro del conjunto. La construcción de múltiples fuentes también requiere tiempo y paciencia. Intentar crear todo al mismo tiempo puede generar dispersión y reducir la efectividad. El enfoque estratégico consiste en desarrollar una fuente, estabilizarla y luego utilizarla como base para crear otra. Este proceso gradual permite mantener el control y aprender en cada etapa. Además, facilita la acumulación de experiencia, lo que mejora la calidad de las decisiones futuras. El concepto de reinversión es fundamental en la multiplicación del dinero. Reinvertir significa utilizar parte de los beneficios obtenidos para fortalecer o expandir el sistema. Este principio es simple, pero su aplicación requiere disciplina y visión. Muchas personas prefieren consumir la totalidad de sus ganancias, lo que limita su capacidad de crecimiento. El estratega entiende que la reinversión es el motor de la expansión. Cada ciclo de reinversión aumenta el potencial del sistema y acelera el proceso de multiplicación. Con el tiempo, este efecto se acumula y genera resultados significativos. Otro aspecto importante es la gestión del riesgo. Multiplicar el dinero implica tomar decisiones que pueden tener resultados inciertos. Evitar completamente el riesgo limita el crecimiento, pero asumir riesgos sin control puede generar pérdidas importantes. El equilibrio consiste en evaluar cada situación, entender las posibles consecuencias y actuar de manera consciente. Esto incluye diversificar, no comprometer todos los recursos en una sola decisión y mantener una reserva para situaciones imprevistas. La gestión del riesgo no elimina la incertidumbre, pero reduce su impacto. El tiempo es un factor clave en este proceso. La multiplicación del dinero no suele ser inmediata, requiere consistencia, disciplina y paciencia. Muchas estrategias que parecen lentas al inicio se vuelven poderosas con el tiempo debido al efecto acumulativo. Este efecto se produce cuando los resultados generados se reinvierten y generan nuevos resultados, creando un ciclo de crecimiento. Comprender este proceso permite mantener la motivación incluso cuando los resultados iniciales son modestos. La percepción del valor también juega un papel importante. El dinero no se multiplica por sí solo, se multiplica cuando se utiliza para crear valor. Esto puede manifestarse en productos, servicios o sistemas que aportan algo útil a otros. Cuanto mayor es el valor generado, mayor es el potencial de retorno. Por eso, enfocarse en la creación de valor es más efectivo que enfocarse únicamente en el dinero. El dinero se convierte en una consecuencia del valor,
no en el objetivo principal. Esta perspectiva alinea las acciones con resultados más sostenibles. La educación continua es otro elemento esencial. El entorno financiero y económico cambia constantemente. Nuevas oportunidades surgen y otras desaparecen. Mantenerse actualizado, aprender y adaptarse permite aprovechar mejor las condiciones del entorno. Esto no significa acumular información sin aplicar, sino integrar el conocimiento en la práctica. Cada nueva idea se convierte en una herramienta que puede utilizarse para mejorar el sistema existente. La disciplina sigue siendo el eje central. Sin disciplina, incluso las mejores estrategias pierden efectividad. Mantener hábitos, seguir planes y respetar decisiones a largo plazo requiere constancia. Esta constancia es lo que permite que el proceso de multiplicación se mantenga en el tiempo. Sin ella, los resultados se vuelven inconsistentes y el crecimiento se detiene. Finalmente, multiplicar el dinero implica cambiar la identidad. No se trata solo de hacer cosas diferentes, sino de pensar y actuar de manera diferente. Adoptar una mentalidad de creador de sistemas en lugar de generador de ingresos transforma la forma en que se perciben las oportunidades y los desafíos. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero se construye con cada decisión consciente. Con el tiempo, esta nueva forma de pensar se vuelve natural y permite avanzar con mayor claridad y efectividad. El dinero deja de ser un recurso limitado y se convierte en una herramienta dinámica que puede crecer, adaptarse y generar nuevas posibilidades. Capítulo 7. Disciplina y control financiero. La verdadera diferencia entre quienes construyen riqueza de manera sólida y quienes permanecen atrapados en ciclos de escasez no está únicamente en cuánto dinero ganan, sino en cómo lo gestionan y, sobre todo, en su capacidad de controlarse a sí mismos. La disciplina financiera no es una restricción externa, es una forma de dominio interno. Es la capacidad de actuar en función de objetivos claros en lugar de reaccionar impulsivamente ante deseos momentáneos. En el contexto del dinero, este dominio se vuelve esencial porque cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto acumulativo. Gastar, ahorrar, invertir o posponer una decisión son actos que, repetidos en el tiempo, construyen una trayectoria. La mayoría de las personas subestima este efecto acumulativo y se enfoca en resultados inmediatos, sin percibir que su situación actual es el resultado de hábitos repetidos durante largos periodos. El primer obstáculo en la disciplina financiera es la gestión de las impulsiones. El ser humano está naturalmente inclinado hacia la gratificación inmediata. Esta tendencia tiene raíces profundas en la psicología y en la forma en que el cerebro busca recompensas rápidas. Sin embargo, en el juego del dinero, esta inclinación puede convertirse en una trampa. Cada compra impulsiva, cada gasto innecesario, representa no solo una salida de dinero, sino una decisión que debilita el control personal. No se trata de eliminar completamente el placer o el consumo, sino de desarrollar la capacidad de elegir conscientemente cuándo y cómo gastar. Esta diferencia entre reacción y decisión es fundamental. Reaccionar implica actuar sin reflexión, guiado por emociones o estímulos externos. Decidir implica evaluar, considerar y actuar de manera alineada con un objetivo. Controlar las impulsiones no significa vivir en privación constante, sino redefinir la relación con el dinero. Significa entender que cada recurso tiene un potencial y que usarlo de manera inconsciente limita ese potencial. Este cambio de perspectiva transforma el acto de gastar. Ya no se trata solo de satisfacer un deseo, sino de evaluar el costo real de esa decisión en términos de oportunidades futuras. Esta evaluación no siempre es fácil,
especialmente en un entorno donde el consumo es incentivado constantemente. Publicidad, redes sociales y presión social crean una sensación permanente de necesidad. Resistir estas influencias requiere claridad mental y fortaleza interna. La construcción de hábitos poderosos es el siguiente paso en este proceso. La disciplina no se basa únicamente en la fuerza de voluntad momentánea, sino en la creación de estructuras internas que faciliten el comportamiento deseado. Un hábito es una acción repetida hasta que se vuelve automática. En el ámbito financiero, esto puede incluir registrar gastos, separar una parte del ingreso para ahorro o inversión, o revisar periódicamente la situación económica personal. Estas acciones, aunque simples, generan estabilidad y control. La clave está en la repetición. No es la intensidad de una acción aislada lo que produce resultados, sino su consistencia en el tiempo. Crear hábitos efectivos requiere intención y diseño. No basta con decidir que se quiere cambiar, es necesario establecer condiciones que faciliten ese cambio. Esto puede implicar simplificar procesos, eliminar tentaciones o establecer recordatorios. Por ejemplo, automatizar ciertos aspectos de la gestión financiera reduce la dependencia de la voluntad y aumenta la consistencia. Cuanto menos esfuerzo requiera una acción, más probable es que se mantenga en el tiempo. Esta estrategia convierte la disciplina en algo sostenible, en lugar de depender de momentos de motivación que pueden desaparecer rápidamente. La constancia es el elemento que conecta todos estos aspectos. Sin constancia, incluso los mejores hábitos pierden su efecto. La riqueza, en su forma más estable, es el resultado de acciones repetidas de manera consistente durante largos periodos. Este principio es simple, pero su aplicación requiere paciencia. Muchas personas abandonan sus esfuerzos porque no ven resultados inmediatos. Esta falta de resultados visibles genera frustración y lleva a cambiar de estrategia constantemente. El problema no es la estrategia, sino la falta de continuidad. La constancia permite que los pequeños avances se acumulen y generen cambios significativos. Mantener la constancia implica aceptar que el progreso no siempre es lineal. Habrá momentos de avance y momentos de estancamiento. Lo importante es mantener la dirección. Esta capacidad de continuar a pesar de la falta de resultados inmediatos es una de las características más importantes de quienes logran construir riqueza. No se trata de evitar errores, sino de no abandonar el proceso. Cada día en el que se mantiene un hábito, cada decisión consciente, fortalece la estructura interna y acerca al objetivo. El control financiero también implica desarrollar una relación equilibrada con el dinero. El exceso de control puede generar rigidez y limitar la capacidad de adaptación, mientras que la falta de control genera caos. El equilibrio consiste en tener reglas claras, pero flexibles. Estas reglas actúan como guías que orientan las decisiones, pero no como limitaciones absolutas. Permiten mantener el rumbo sin perder la capacidad de responder a nuevas circunstancias. Este equilibrio es dinámico y se ajusta con el tiempo, a medida que cambian las condiciones y los objetivos. Otro aspecto importante es la claridad de propósito. La disciplina es más fácil de mantener cuando existe un objetivo claro. Saber por qué se toman ciertas decisiones da sentido al esfuerzo y facilita la constancia. Sin un propósito definido, la disciplina se percibe como una carga. Con un propósito, se convierte en una herramienta. Este propósito no tiene que ser complejo, pero debe ser significativo. Puede estar relacionado con la seguridad, la libertad o la posibilidad de crear algo propio. Lo importante es que tenga un valor real para la persona. La responsabilidad personal es el fundamento de todo este proceso. Asumir la responsabilidad implica reconocer que,
Aunque existen factores externos, las decisiones propias tienen un impacto determinante. Esta actitud elimina la tendencia a culpar al entorno y permite enfocarse en lo que sí se puede controlar. Esta responsabilidad no es una carga, es una fuente de poder. Permite aprender de los errores, ajustar estrategias y avanzar con mayor claridad. Sin responsabilidad, el control financiero se vuelve superficial y dependiente de factores externos. La disciplina y el control financiero no son cualidades innatas, se desarrollan con práctica. Cada decisión consciente fortalece esta capacidad. Con el tiempo, lo que al inicio requiere esfuerzo se vuelve natural. Este proceso de internalización es lo que transforma la disciplina en una parte de la identidad. Cuando esto ocurre, el control ya no se percibe como una obligación, sino como una forma natural de actuar. Esta transformación es clave para mantener resultados a largo plazo. Finalmente, la disciplina financiera no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar mayor libertad. Al controlar el dinero, se gana control sobre el tiempo, las decisiones y la dirección de la vida. Este control no elimina los desafíos, pero proporciona herramientas para enfrentarlos de manera más efectiva. Permite actuar con intención en lugar de reaccionar por necesidad. En este sentido, la disciplina se convierte en una de las habilidades más valiosas en el juego del dinero. No solo porque permite gestionar recursos, sino porque desarrolla la capacidad de gobernarse a uno mismo, y en ese dominio interno se encuentra la base de toda riqueza duradera. Capítulo 9. Dominar el juego del dinero. Dominar el dinero no significa acumular grandes cantidades sin sentido, sino comprender profundamente su funcionamiento y desarrollar la capacidad de utilizarlo de manera consciente y estratégica. La mayoría de las personas vive en una relación de dependencia con el dinero, donde sus decisiones están condicionadas por la necesidad inmediata. En este estado, el dinero se convierte en una fuente constante de presión, ansiedad y limitación. Ser esclavo del dinero no es una cuestión de cantidad, sino de relación. Una persona puede ganar mucho y aún así vivir atrapada si no tiene control sobre sus decisiones. En cambio, alguien con menos recursos pero con claridad y dominio puede avanzar de manera más sólida. La diferencia fundamental radica en quién tiene el control, si el individuo dirige el dinero o si el dinero dirige al individuo. Convertirse en maestro del dinero implica un cambio profundo en la forma de pensar y actuar. Este cambio comienza con la comprensión de que el dinero es una herramienta, no un objetivo final. Cuando se convierte en objetivo, se pierde perspectiva y se toman decisiones basadas únicamente en la acumulación. Esto puede llevar a sacrificar tiempo, salud y relaciones sin lograr una verdadera sensación de libertad. En cambio, cuando el dinero se percibe como un medio, se abre la posibilidad de utilizarlo para construir una vida más equilibrada y significativa. Este cambio de enfoque transforma la relación con cada decisión financiera, porque ya no se trata solo de ganar o gastar, sino de alinear cada acción con un propósito más amplio. La independencia financiera es uno de los pilares de este dominio. Sin embargo, es importante entender que la independencia no significa necesariamente dejar de trabajar, sino tener la capacidad de elegir. Es la posibilidad de tomar decisiones sin estar condicionado por la urgencia económica. Esta libertad se construye progresivamente, no aparece de manera repentina. Requiere disciplina, estrategia y una visión clara. El proceso implica reducir la dependencia de ingresos activos y aumentar la capacidad de generar recursos a través de sistemas. Estos sistemas pueden tomar diferentes formas, pero su función es la misma: crear estabilidad y permitir que el flujo de dinero no dependa exclusivamente del tiempo y esfuerzo directo.
Construir esta independencia implica tomar decisiones que a menudo van en contra de la tendencia general. Mientras muchos priorizan el consumo inmediato, el estratega prioriza la construcción. Esto no significa eliminar el disfrute, sino equilibrarlo con la creación de estructuras que generen valor a largo plazo. Cada recurso se analiza en función de su potencial. Esta forma de pensar cambia la manera en que se perciben las oportunidades. Ya no se trata solo de obtener beneficios inmediatos, sino de construir algo que continúe generando resultados en el futuro. Este enfoque requiere paciencia, porque los resultados no siempre son visibles de inmediato, pero con el tiempo generan una base sólida. El control emocional sigue siendo un elemento clave en este proceso. A medida que se avanza, las decisiones se vuelven más complejas y las consecuencias más significativas. Mantener la claridad en medio de la incertidumbre es esencial. Esto implica no dejarse llevar por el miedo ni por la euforia. El miedo puede paralizar y evitar que se tomen oportunidades, mientras que la euforia puede llevar a decisiones impulsivas. El equilibrio consiste en actuar con información, análisis y una visión clara del objetivo. Este control no elimina la emoción, pero evita que ésta domine las decisiones. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre pensamiento y acción. Muchas personas comprenden conceptos financieros, pero no los aplican de manera consistente. Esta desconexión limita el progreso. Dominar el dinero implica integrar el conocimiento en la práctica diaria. Cada decisión, por pequeña que sea, debe reflejar los principios que se han adoptado. Esta coherencia fortalece la estructura interna y permite avanzar con mayor estabilidad. Con el tiempo, esta alineación se convierte en una forma natural de actuar. La creación de libertad a través del dinero también implica redefinir el concepto de riqueza. La riqueza no es únicamente la acumulación de recursos, sino la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores y objetivos. Esto puede significar cosas diferentes para cada persona. Para algunos puede ser tiempo, para otros seguridad o la posibilidad de crear. Lo importante es que la definición sea consciente y no impuesta por el entorno. Esta claridad permite tomar decisiones más alineadas y evitar caer en comparaciones que no aportan valor. El entorno juega un papel importante en este proceso. Rodearse de influencias que refuercen una mentalidad de crecimiento facilita el avance. Esto no significa aislarse, sino seleccionar de manera consciente las fuentes de información y las relaciones que impactan en las decisiones. Un entorno adecuado puede proporcionar apoyo, ideas y perspectivas que enriquecen el proceso. En cambio, un entorno negativo puede generar dudas y limitar el progreso. La capacidad de gestionar estas influencias es parte del dominio. La adaptabilidad es otra cualidad esencial. El entorno económico cambia constantemente, y lo que funciona en un momento puede no ser efectivo en otro. Mantener una mentalidad flexible permite ajustar estrategias y aprovechar nuevas oportunidades. Esta adaptabilidad no implica cambiar constantemente sin dirección, sino ajustar el camino manteniendo el objetivo. Es una combinación de estabilidad y flexibilidad que permite avanzar incluso en contextos inciertos. El tiempo es un aliado en este proceso. Muchas estrategias requieren consistencia para mostrar resultados. Comprender esto evita la frustración y permite mantener la disciplina. El efecto acumulativo es una de las fuerzas más poderosas en el ámbito financiero. Pequeñas decisiones, repetidas de manera constante, generan cambios significativos con el tiempo. Este principio refuerza la importancia de la constancia y la paciencia. Dominar el dinero también implica aceptar la responsabilidad total sobre las decisiones. Esto significa reconocer que,
Aunque existen factores externos, la dirección general depende de las acciones propias. Esta responsabilidad no es una carga, es una fuente de control. Permite aprender, ajustar y avanzar con mayor claridad. Sin esta responsabilidad, el progreso se vuelve dependiente de circunstancias externas. Finalmente, transformar el dinero en una herramienta de libertad es el resultado de todo este proceso. Cuando se alcanza este nivel, el dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en un recurso que facilita la vida. Permite elegir, crear y explorar sin la presión de la necesidad inmediata. Esta libertad no es absoluta, pero sí suficiente para cambiar la forma en que se vive. El dinero ya no es un fin, sino un medio que amplifica las posibilidades. En esencia, dominar el juego del dinero es dominarse a uno mismo. Es desarrollar la capacidad de pensar con claridad, actuar con intención y mantener la dirección a pesar de las dificultades. Es entender que el verdadero poder no está en la cantidad de dinero, sino en la capacidad de gestionarlo de manera consciente. Esta comprensión transforma no solo la relación con el dinero, sino también la forma en que se percibe la vida. Con el tiempo, esta transformación se refleja en resultados concretos, pero su verdadero valor reside en la libertad que genera. El dinero no es un objetivo final. Es un juego que la mayoría de las personas juega sin comprender realmente. Muchos pasan su vida persiguiéndolo, creyendo que más dinero resolverá todos sus problemas, sin darse cuenta de que el verdadero problema no está en la cantidad, sino en la forma en que se relacionan con él. Juegan sin reglas claras, reaccionan en lugar de decidir, consumen en lugar de construir y se dejan llevar por impulsos, emociones e influencias externas. En este estado, el dinero se convierte en una fuerza que controla sus decisiones en lugar de ser una herramienta que amplía sus posibilidades. Quienes logran avanzar de manera diferente no son necesariamente los que tienen más oportunidades, sino los que comprenden el funcionamiento del juego. Entienden que el dinero responde a principios, a comportamientos repetidos y a una mentalidad específica. No se trata solo de ganar más, sino de pensar mejor, decidir con claridad y actuar con disciplina. Este entendimiento les permite ver lo que otros no ven, evitar errores que otros repiten y construir sistemas donde otros solo buscan resultados inmediatos. La verdadera riqueza comienza en la mente. Es una forma de percibir, de interpretar y de actuar. Antes de manifestarse en lo material, se construye en la manera en que una persona gestiona su atención, sus emociones y sus decisiones. Cuando esta base interna cambia, todo lo demás empieza a transformarse de manera progresiva. El dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un instrumento de creación, de libertad y de elección. Al final, dominar el juego del dinero no es cuestión de suerte ni de circunstancias externas, sino de conciencia y control. Es comprender que cada decisión cuenta, que cada hábito construye y que cada pensamiento influye. Aquellos que desarrollan esta comprensión no solo mejoran su situación financiera, sino que cambian su relación con la vida misma, porque dejan de reaccionar al juego y comienzan a dirigirlo.